¿Qué onda mis trainers? ¿Cómo están? Espero que todo bien, que les esté saliendo todo de maravilla. El día de hoy vamos a hablar de errores que cometemos a la hora de estar combatiendo, ya que a la hora de tener un combate Pokémon podemos estar pensando en un montón de cosas y no concentrarnos en nada. Y esto nos llevará a cometer muchos errores que pues nos hacen parecer novatos. Entonces vamos a hablar de 5 errores que he visto para que cuando ustedes estén combatiendo los tengan en cuenta y no cometan estos errores, porque esto los hace parecer totalmente unos novatos y aquí estamos tratando de ser unos profesionales en los combates de Pokémon. Muy bien mis amigos, ya vamos a iniciar con el video, pero no sin antes enviarle un queridísimo saludo a las personas que comentaron en mis anteriores videos, que sería a EM, Toma Max, José Carlos y Pablo GHX. Un queridísimo saludo a ustedes mis amigos, gracias por el apoyo, por sus comentarios. Ustedes son los que me ayudan y me animan a continuar con este fabuloso proyecto. También quiero hacerles una cordial invitación al grupo de WhatsApp. El link para que se puedan unir al grupo de WhatsApp lo tienen en la descripción de este video. Solo le dan clic, los enviará hacia el WhatsApp y solo le dan unirse al grupo. Ya estarán dentro y podremos platicar. Ahora sin más dilación, ahora sí vamos al video. Error número 1. Tener muchos Pokémon en tu equipo débiles a un mismo tipo. En este combate vamos a ver la función de este oponente que llevamos. Pues podemos ver de que este oponente tiene un Cobalion que ha sido derrotado por mi Venusaur. Luego de este Cobalion lanza un Genesect. Yo tomo la decisión de hacer un cambio, ya que Genesect puede tener ataques letales para mi Venusaur. Así que decido sacrificar a Escavalier. Genesect pues usa explosión. No estuvo buena mi Predict, pero sí salvé a Venusaur. Luego este entrenador lanza Shining, el cual pues es débil al tipo fuego. Entonces yo envío a mi Charizard, que con un lanzallamas pues lo dejo a menos de la mitad de la vida. Con un segundo lanzallamas este Pokémon cae. Si nos damos cuenta a este punto, nos lanza un cuarto Pokémon, que es Magearna, tipo acero. Anteriormente también nos mandó a Cobalion tipo acero, y a Genesect tipo acero, a Shining tipo planta y ahora a Magearna tipo acero. 4 Pokémon débiles a tipo fuego. Y por último nos manda Mega Pinsir, que es tipo bicho, también es débil al tipo fuego. Este entrenador no ha medido su equipo y solo tiene para cubrirse del tipo fuego a este Ultra Ente, pues el cual quitamos a Charizard y enviamos a Greninja a recibir el ataque, y con el cual nos hacemos cargo completamente y de forma muy sencilla de este Pokémon. Error número 2. No conocer la diferencia entre defensa física y defensa especial. Error número 3. Enviar al campo a un Pokémon que no tiene ventaja de tipo contra el enemigo. Muy bien, vamos a analizar primero pues la situación. Esta Mega Charizard Y contra una Fermosa. Pues tenemos totalmente la ventaja de tipos contra este Pokémon. Y luego de derrotarlo, pues nuestro oponente lanza a otro Pokémon que tiene desventaja de tipo y se aumenta la defensa física. Mega Charizard Y ataca con ataque especial. No tiene sentido que este entrenador nos envíe al campo un Pokémon que es débil contra el tipo de mi Pokémon y que más encima puede subirse la defensa física y no la defensa especial. Luego de eso nos manda a un Pokémon que hubiera sido una mejor opción que Mewtwo X. Por obvias razones este Tundurus era mejor counter. Error número 4. No usar el ataque que más te conviene para bajarle la vida al oponente. Error número 5. Lanzarle un ataque al oponente siendo inmune a este. Muy bien, vamos a analizar la situación. Está Gengar contra Mega Gardevoir, el cual cae. Y ahora viene Meloetta. Muy bien. Lanzamos un Dark Pulse a Meloetta, le hacemos muy poco daño y Meloetta pues derrota a nuestro Mega Gengar. Ok, entonces vamos a cambiar de Pokémon. Analizo la situación, qué Pokémon me conviene más y pues pienso que Charizard me podría funcionar. Flamethrower contra Meloetta, la cual es quemada. Y vean ese daño que nos provocó ahorita Meloetta con ese ataque estuvo bastante fuerte. Luego de eso Meloetta cambia un ataque el cual es físico estando quemada y aparte de eso es poco eficaz. ¿Por qué no lanzó el mismo ataque que anteriormente le funcionó tan bien? He ahí el error número 4. Ahora viene Lunala. Lunala que recibe un lanzallamas y es quemada. Y Mega Charizard que pues cae por el ataque de Lunala. Ok, no hay ningún problema.
Ahora lanzamos nosotros a nuestro Mega Greninja y le atacamos con un ataque súper eficaz, el cual no termina de derrotarlo. Y ahora pues Lunala cae. Ok, con Lunala al suelo pues nos envía un Arceus. Lo atacamos con Surf. Y este Arceus lo que hace es recibir el ataque Future Sync, que es un ataque tipo psíquico, cuando mi Greninja es tipo agua siniestro. Tipo psíquico nunca va a tocar al tipo siniestro, es inmune. Greninja es inmune al tipo psíquico. Ahora con Latios que se va a comer un Night Slash de hielo. Y vean esto. No alcanzamos a ver qué ataque nos lanzó este Mega Latios, pero aquí nos dice que el Pokémon es inmune. Obviamente nos atacó con algo psíquico nuevamente. ¿Por qué? No se sabe en la tabla de tipos. Este entrenador tiene Pokémon muy buenos, tiene Pokémon muy fuertes, pero no conoce la tabla de tipos. Por lo tanto me está atacando con algo que nunca me va a golpear. No sé, no entiendo muy bien qué tiene en la mente este entrenador, pero realmente no le funciona. Este tipo de entrenadores no sé si juegan solo por perder el tiempo, pero realmente yo estoy aquí para entrarle al competitivo. No soy el mejor, no soy el más fuerte, pero me gusta hacer las cosas bien. Muy bien mis amigos, estos fueron los 5 errores que vamos a ver por este video. Fueron bastante rápidos, bastante cortos y con poco análisis para no aburrirlos, pero espero que ustedes tengan suficiente material para poderlos evitar y no cometer este tipo de errores. Si les gustó mis amigos, si les entretuvo, si les sirvió, sobre todo por favor déjenme un like, déjenme un comentario y háganme saber que quieren más videos como este para que yo pueda seguir grabando los combates que yo tenga y así poder detectar errores que están cometiendo mis oponentes y traérselos a ustedes para que ustedes no los cometan. Los quiero mucho mis trainers, un apapacho, chao chao. Like no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause.